Una enorme grieta en el suelo, que se estima tiene hasta 50 pies de profundidad, se ha abierto en Kenia aparentemente de la noche a la mañana. Ahora mismo, bajo tus pies, bajo el suelo, bajo la roca, bajo todo lo que crees que es sólido y permanente, la Tierra se está partiendo. No en algún futuro lejano, no dentro de 1 millón de años. Ahora mismo. Hay un lugar en este planeta que los científicos consideran una de las características geológicas más extraordinarias de la historia humana, donde un continente se está desgarrando lentamente, y cuando finalmente se rompa, el mapa del mundo nunca volverá a verse igual. Bienvenidos a África Oriental, hogar de algunos de los fósiles humanos más antiguos jamás descubiertos. El sistema de la Falla del Este de África se extiende por 5.600 kilómetros, atravesando Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y llegando hasta Mozambique. Es literalmente una herida en la superficie de la Tierra. Y según investigadores del UGS y del Observatorio de la Tierra de la NASA, esa herida se hace más ancha cada año. Pero aquí está la pregunta que científicos, geólogos y exploradores se han hecho durante más de un siglo. ¿Está África realmente rompiéndose? Y si es así, ¿qué sucederá después? Para responder eso, tenemos que regresar al inicio de una de las historias geológicas más grandes de la Tierra. Mucho antes de que los geólogos pusieran un pie en África Oriental, la gente que vivía a lo largo del Valle del Rift sabía que algo inusual ocurría bajo sus pies. El pueblo Masái de Kenia y Tanzania ha vivido a lo largo del Rift durante miles de años. En sus tradiciones orales, la tierra siempre se ha descrito como viva, inquieta, enojada. Llamaban a ciertas áreas del valle el lugar donde la tierra respira, porque el suelo se movía. Se abrían grietas, surgían manantiales calientes y secciones de tierra se hundían de la noche a la mañana. El pueblo Afar de Etiopía, que vive en una de las regiones más geológicamente activas del mundo, tiene historias antiguas sobre cómo el suelo engullía rebaños de ganado y cómo lagos aparecían en medio del desierto en cuestión de días. Estas no eran supersticiones, eran observaciones. Luego, en el siglo XIX, exploradores europeos comenzaron a adentrarse en la región. Lo que describieron dejó atónito al mundo científico. Paredes de escarpes que se elevaban como torres, valles hundidos de miles de metros de profundidad, lagos sin un río visible que los alimentara, como si simplemente hubieran surgido de la misma tierra. Thomson escribió que se encontraba al borde de un mundo que estaba naciendo o siendo destruido, pero nadie podía aún imaginar la verdadera magnitud de lo que había debajo. La historia científica del Rift africano comenzó en 1891, cuando John Walter Gregory se convirtió en la primera persona en estudiar el valle de manera sistemática. Lo llamó el Gran Valle del Rift. Gregory reconoció que el valle era lo que los geólogos llaman un graben, una sección de la tierra que ha descendido entre dos fallas paralelas, como la clave de un arco que se cae. Pero Gregory no comprendía del todo por qué sucedía esto. Esa respuesta tardaría otros 70 años en llegar. En la década de 1960 surgió una comprensión revolucionaria de la Tierra, la tectónica de placas. La idea de que la superficie de nuestro planeta no es una sola capa sólida, sino un rompecabezas de enormes placas en movimiento, que se desplazan, chocan y se separan constantemente. Y cuando los científicos aplicaron este nuevo marco al Rift africano, todo de repente cobró un sentido aterrador y sobrecogedor. Según investigaciones publicadas por la Geological Society of London, el continente africano no descansa sobre una sola placa tectónica. Descansa sobre dos: la placa Nubia al oeste y la placa Somalia al este. Y esas dos placas se están separando lentamente, casi imperceptiblemente, pero de manera implacable. El USGS estima que en algunos lugares se separan a un ritmo aproximado de 6 a 7 milímetros por año, apenas el ancho de un lápiz. Pero a lo largo de millones de años, eso se vuelve catastrófico. Luego, en 2018, ocurrió algo que hizo que el mundo entero prestara atención. En marzo de ese año, tras lluvias inusualmente intensas, se abrió casi de la noche a la mañana una grieta masiva en la región de Narok, en Kenia, de más de 15 metros de profundidad y 20 metros de ancho.
Era tan grande que engulló parte de la carretera Mai Mahiu, una de las principales autopistas de Kenia. Los autos tuvieron que ser desviados. Secciones enteras de tierras agrícolas desaparecieron de la vista. Los habitantes locales describieron haber escuchado un bajo rugido antes de que apareciera la grieta. Luego, el suelo tembló. Y después, la tierra simplemente se abrió. Los científicos se apresuraron al lugar, y su conclusión fue asombrosa. Esto no era un hundimiento, no era un deslizamiento de tierra. Esto era el Rift de África Oriental en acción, una manifestación directa de cómo las placas Somalia y Nubia se están separando. El movimiento debajo de la superficie ya llevaba ocurriendo siglos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Investigaciones publicadas en Nature Communications revelaron algo que sorprendió incluso a geólogos veteranos. El Rift de África Oriental no es solo una grieta, es una red de fallas interconectadas, rifts y microplacas, incluyendo la microplaca Victoria, un fragmento de corteza que rota de manera independiente entre las dos placas que se separan, como un trompo girando. Y según datos satelitales del Observatorio de la Tierra de la NASA, partes del fondo del rift se están hundiendo, mientras que los flancos del rift en realidad están elevándose. La Tierra no solo se está partiendo, se está levantando, deformando y remodelando de formas que aún no se comprenden completamente. En ningún lugar eso se siente más real que en la depresión de Danakil, en Etiopía, ya uno de los lugares más bajos, calientes y geológicamente violentos del planeta. Se encuentra directamente en el camino de la extensión norte del rift. Aquí, el suelo es tan delgado que la lava se filtra directamente por grietas en la superficie, formando lagos ácidos de un amarillo y verde neón que parecen de otro mundo, casi irreales. El Smithsonian Global Volcanism Program ha catalogado volcanes activos a lo largo del sistema del Rift, incluyendo el Erta Ale en Etiopía, que ha mantenido un lago de lava permanente durante más de 100 años, y el Ol Doinyo Lengai en Tanzania, un volcán tan inusual que expulsa lava carbonatítica, una lava negra y fría, diferente a cualquier otra en la Tierra. Aquí está ocurriendo algo enorme. Entonces, ¿qué lo está impulsando? ¿Por qué África se está desgarrando a sí misma? Existen varias teorías, y ninguna de ellas es simple. La primera y más ampliamente aceptada es lo que los geólogos llaman un penacho del manto, un ascenso de material supercaliente desde lo profundo del manto terrestre, que se eleva como una burbuja de calor bajo la placa africana. Piensa en un soplete bajo plástico. El calor lo ablanda, lo hace abultarse y partirse. El penacho del manto bajo África Oriental ha estado haciendo exactamente eso durante entre 30 y 40 millones de años. El USGS lo describe como uno de los sistemas de penachos del manto más activos que existen hoy en la Tierra. El calor acumula presión, estira la corteza, la adelgaza y la desgarra a lo largo de líneas de debilidad. Pero eso es solo parte del panorama. Una segunda teoría sostiene que el rift está siendo impulsado desde los lados. Según esta visión, la placa Somalia se está alejando de la placa Nubia debido a fuerzas que actúan en los bordes de ambas placas, donde interactúan con otras placas en el Océano Índico y la península arábiga. Según investigaciones sobre la microplaca Victoria publicadas en Nature Communications, el panorama tectónico en África Oriental es mucho más complejo que una simple separación de dos placas. Hay múltiples fuerzas, múltiples direcciones y múltiples escalas de tiempo operando al mismo tiempo. Una tercera teoría involucra el empuje de dorsales. En el Océano Índico se está creando nuevo fondo marino a lo largo de dorsales volcánicas submarinas, empujando las placas hacia afuera. Algunos científicos creen que este empuje de dorsales es una de las fuerzas que literalmente está empujando a la placa Somalia lejos del resto de África. En otras palabras, el nacimiento de nuevo fondo oceánico a miles de kilómetros de distancia podría estar ayudando a desgarrar África. Las tres fuerzas podrían estar actuando en conjunto. Por eso, BBC Future describió el Rift africano como un laboratorio natural, un lugar donde los geólogos pueden observar en tiempo real un proceso que ha formado cada cuenca oceánica y ha remodelado cada continente en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra. Porque aquí está la verdad sobre la división de África. No es algo nuevo y no es sin precedentes. Este mismo proceso exacto creó el Océano Atlántico. Hace aproximadamente 180 millones de años, el supercontinente Pangea comenzó a desgarrarse exactamente de esta manera,
con rifts, volcanes y grietas que se ensanchaban, hasta que las Américas, Europa y África se separaron para siempre. África no está haciendo algo alienígena. África está haciendo algo que la Tierra siempre ha hecho. Así que ahora, pongamos todo junto. Bajo África Oriental, un enorme penacho del manto sigue empujando hacia arriba, calentando la corteza desde abajo. Las placas tectónicas Nubia y Somalia continúan separándose, impulsadas por fuerzas desde abajo y desde los lados. El sistema del rift se ensancha lentamente, milímetro a milímetro, sin detenerse. Y en aproximadamente 5 a 10 millones de años, un parpadeo en tiempo geológico, el rift será lo suficientemente ancho y profundo como para que el océano se derrame en él. Primero, desde el norte, el Mar Rojo, ya un océano joven formado por un rift que se está llenando de agua, se extenderá hacia el sur e inundará la depresión de Afar. Luego, el Océano Índico avanzará desde el sur. Y la franja oriental de África, Somalia, partes de Etiopía, Kenia, Tanzania, Madagascar, se separará como una nueva isla, un nuevo continente. Los científicos incluso le han dado un nombre informal: el continente de la placa Somalia. National Geographic describe esta futura geografía como una de las predicciones a largo plazo más seguras en toda la geología. No es una cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Pero quizá la parte más extraordinaria de esta historia no es el futuro, es el pasado. El rift de África Oriental no solo está partiendo la Tierra, es donde comenzó la humanidad, con los fósiles más antiguos de Homo sapiens encontrados allí, y con Lucy descubierta en la región de Afar. Los científicos creen que esta Tierra en constante movimiento remodeló el entorno, impulsando a nuestros ancestros a evolucionar, lo que significa que la misma fuerza que está rompiendo África también pudo haber ayudado a crearnos a nosotros.